mí es un placer estar aquí, mi hermano y amigo Michael, y estar compartiendo con él durante este tiempo. Vinimos desde Tampa conversando mucho y él me decía, yo hablo mucho y no se durmió porque estaba guiando, porque estaba manejando. Y resultó que el que hablaba, yo hablaba más que él. Entonces, para mí es un privilegio, un honor estar aquí compartiendo la palabra del Señor y uno siempre ora y espera que el Señor pueda hacer de uno su instrumento, que su palabra llegue a nuestros corazones. Em, Me toca en esta ocasión compartir sobre el título, ¿qué es el Evangelio? Y yo recuerdo que hace unos años leí un libro de Artis Sproul que se llama ¿Salvados de qué? Y él hacía una extensa introducción de que el término de Cristo salva o el Señor quiere salvarte y todo lo relacionado con el aspecto semántico, lo que tiene que ver con el significado realmente de la palabra, pues había sido y es históricamente muy manoseado, pero pocas personas le dieron una respuesta bíblica sobre lo que es la salvación. Y me toca en esta ocasión hablar y compartir con ustedes sobre el tema de qué es el Evangelio. Y vamos a estar viendo un pasaje de la Escritura como punto de partida para dar respuesta a esa pregunta. Creo que buscar una definición no es una tarea que sale a la superficie. Por eso tenemos que ir a la Escritura y cavar un poco para encontrar lo que la Escritura quiere decirnos acerca de lo que es el Evangelio. Así que eh, yo ya pienso que lo que tenemos que hacer es leer el texto. Hemos orado y les invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y realmente no creo que yo voy a estar diciendo nada nuevo. Simplemente que lo vamos a ver de una manera organizada para que podamos retenerlo. Y creo que la mayor virtud de este tiempo que voy a compartir con ustedes es la organización del texto de forma tal que lo podamos recordar. Y si podemos recordar eso, yo estaría satisfecho. Así que no creo que vaya a decir ninguna verdad que ustedes no sepan. Creo que el aporte será la organización del texto, la didáctica, la administración de este pasaje, de forma tal que podamos recordarlo. Y dice la Escritura en Hechos, capítulo 8, versículo 33, o mejor dicho, del 26 al 40. Y dice la Escritura de la siguiente manera, yo leo en la Biblia de las Américas. Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que estuviera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? El eunuco respondió a Felipe y dijo: Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: Mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondiendo él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor añada bendición a su palabra. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar conceptos que tienen una definición en una oración, en un orden sintáctico. Por ejemplo, si vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos da una definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros podemos, cuando se nos pregunta qué es la fe, responder con esa definición. Y es una excelente definición, bien breve, concisa, pero completa. La brevedad no quita el alcance y el abarque que tiene esa definición. Sin embargo, la mayoría de los conceptos bíblicos no tienen una definición sintáctica. Tienen más bien una descripción. Y uno de esos conceptos es evangelio. Sí podemos encontrar una definición etimológica. Etimología es la parte de la gramática que estudia el origen de las palabras. Entonces, si vemos la etimología, el significado en sí del término viene del griego koiné evangelion, que significa buenas noticias y buenas nuevas. Es decir, cada vez que yo veo el término evangelio, tiene que ver con buenas noticias. Y creo que es formidable. ¿Por qué? Porque qué mejor noticia que decirle a una persona que el Señor quiere salvar. ¿Qué mejor noticia que decirle tú vas directo a la perdición eterna y Cristo tiene propósitos redentores con tu vida? Y todo lo que hemos pasado por esa experiencia de salvación, sabemos por testimonio personal que eso es lo mejor que nos ha pasado. Y mire que tenemos situaciones que nosotros recordamos con mucha alegría. Bueno, recordamos con alegría el día de nuestra boda. Bueno, no sé si todos lo pueden recordar con alegría, pero en mi caso recuerdo con alegría el día de mi boda. Y recuerdo con tristeza el paso de los años. No. Pero recordamos con alegría el día de nuestra boda, cuando nació nuestro primer hijo, nuestro segundo hijo. Cuando iba por el tercero o el cuarto ya comenzamos a preocuparnos. Pero recordamos con alegría ciertos episodios de nuestras vidas. Pero ni todo se compara con la Dios. Y vamos a ver por qué esto es así. Nos marca. Quizás no tenemos una fecha precisa del día, la hora en que nos convertimos, pero más o menos tenemos una idea de cuándo fue. ¿Por qué? Porque esa es una experiencia inolvidable. Entonces, buenas noticias tiene que ver con lo que experimentamos cuando recibimos ese evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es más que una buena noticia. Tiene que ver con el propósito de Dios, con la respuesta que nosotros damos y con el
la vivencia de lo que es en sí el Evangelio. Por eso, yo quisiera que nosotros viéramos el texto y vamos a definir algunos conceptos o aclararlos para que tengamos una idea más clara de lo que queremos comunicar. El versículo 26, el versículo 29 y el versículo 39 tienen un común denominador. En el versículo 26 dice un ángel del Señor, en el versículo 29 dice y el Espíritu dijo, y el versículo 39 dice el Espíritu del Señor. Todo eso se refiere a que Dios está guiando este proceso, de que un ángel del Señor, un espíritu, el Espíritu y el Espíritu del Señor son términos sinónimos que habla de que todo esto está siendo guiado por Dios, por el Señor. Entonces, eso es importante. Lo segundo es que Candace en el versículo 27 no es un nombre propio, es un título. No tiene nada que ver con Phineas y Ferb. ¿Ves? Es un título como era Faraón o como era el César. Eso es importante que nosotros también lo veamos. Entonces, ya despejado esas aclaraciones editoriales que quería hacer, vámonos al texto y vamos a ver que más que una definición, vamos a estar viendo una descripción del Evangelio. No es solamente que son buenas noticias, pero de fondo, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos entenderlo en su estructura desde el punto de vista del diseño de Dios? Y eso lo vamos a ver a través de esta descripción. Y lo primero que tenemos que decir cuando leemos ese versículo 26 es que el Evangelio es creación de Dios, es iniciativa de Dios. Mire que los seres humanos han inventado muchas cosas que nos ayudan, que nos facilitan la vida. El aire acondicionado, eso es algo extraordinario. Si ahora mismo con este calor y esta humedad no hubiera aire acondicionado, nuestra fidelidad al Señor estuviera siendo sometida a prueba. Y los sermones tuvieran que ser más cortos, porque nadie aguantara. Obviamente, el predicador tendría esa ventaja, porque con el airecito acondicionado mucha gente tiende a dormirse. Pero asumimos el riesgo. Pero en el campo de la medicina, ¿sabe lo que es tener una migraña y no tener algo para quitarse ese dolor? Y así vemos en los medios de transporte. En los tiempos bíblicos, las travesías eran a pie. La mayoría de las personas andaban descalzos. Los caminos eran empedrados. Con el inclemente y temperamental clima, altas temperaturas en el día y caían en picada durante la noche. Y ahora tenemos medios de transporte que nos facilitan la vida, podemos llegar y desplazarnos de un lugar a otro. El ser humano, Dios le ha dado la capacidad para que por la gracia común nos facilite la vida. Tenemos muchas cosas por cual agradecerle. Aún personas que no conocen a Dios hacen cosas buenas inducidas por Dios y damos gracias al Señor por eso. Pero el Evangelio no es un invento del hombre. Es creación de Dios. Es una iniciativa de Dios. Y aquí lo vemos en este pasaje, Dios guiando todo este proceso. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Versículo 39, y el Espíritu del Señor dijo a Felipe. Dios es el que toma la iniciativa. Y yo creo que si vamos a los versículos anteriores, podemos ver cómo esa soberanía de Dios va obrando. Antes de llegar a este lugar, Felipe estaba en la ciudad de Samaria, predicando en la ciudad a multitudes. Basta con que nosotros veamos el pasaje y ver cómo Dios usó a Felipe en la ciudad de Samaria, que estaba bajo los encantos demoníacos de un señor llamado Simón el Mago. ¿Recuerdan el pasaje? Y dice la Escritura que desde el más pequeño hasta el más grande estaban embelesados por
la magia de Simón el mago, y todos decían, este es el gran poder de Dios. Lo que quiere decir que Simón se hacía pasar como que venía de parte de Dios. Y dice la Escritura, con esa conjunción adversativa en gramática, son las conjunciones que unen a dos ideas normalmente contrarias entre sí. No siempre, pero normalmente contrarias entre sí. Y dice, pero cuando creyeron el Evangelio, las multitudes dejaron de seguir a Simón y creyeron a Jesucristo por el trabajo que hizo Felipe. Un trabajo extraordinario. Toda la ciudad fue estremecida con el Evangelio y el Señor guió a Felipe en una campaña exitosísima en toda la ciudad de Samaria. Y lo guió por medio de un tiempo que no sabemos, el tiempo no es descrito en el pasaje, pero lo usó por varios días en la ciudad de Samaria. Pero Dios en su soberanía dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén hacia un camino desierto. El Señor lo lleva de la ciudad rodeado de multitudes, predicándole a muchas personas con un éxito rotundo, con un evidente respaldo del Señor para predicarle al desierto a una sola persona. Porque Dios es el que dirige su obra. Nuestra meta es ser sensible a esa voz de Dios. El nosotros saber que cada paso está guiado por Dios, que estamos pisando por donde el Señor ha pisado, que seguimos su rastro, su huella, para que entonces nosotros podamos decir, bueno, yo le prediqué a multitudes, ahora le estoy predicando a una sola persona, pero Dios en su soberanía es que me está guiando. Y esto es una gran lección porque hay gente que cree que Dios solamente lo puede usar de una sola manera. Y no vemos a Felipe cuestionando a Dios, Señor, pero yo le predico a multitudes. Hace muchos años me encontré en un lugar con una joven, después que termino de predicar, se me acerca porque estábamos hablando del llamado de Dios y estas cosas, que el Señor le estaba llamando a las misiones. Y yo, qué bueno, me alegro mucho, te felicito. Sí. Y ella me dice, y yo le quiero decir para ver qué usted me dice. En medio de la gente que habla contigo, bueno, sí, dime, hermana. El Señor me está llamando a evangelizar a las personas que van a ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham en Londres. Yo nunca había visto un llamado como tan específico y con tanto glamour. Y yo le dije, no supe qué decirle, me quedé mirándola y después le dije, ¿y no te ha llamado al África? ¿Sabe qué me dijo? Es que en África hace mucho calor, el calor me da alergia. Digo, ya a mí también me da alergia, así sí es bueno. Las personas quieren servir al Señor, pero le están poniendo condiciones. En el Evangelio no hay condiciones, las condiciones las pone el Señor. El Señor decide a quién salvar. El Señor decide a dónde enviarnos. El Señor decide cuándo nosotros hablamos y cuándo debemos callar, porque Él es el dueño de su Evangelio. El apóstol Pablo, mientras recorría Asia, el Señor le dijo, calla, no hables en Asia. Y dice, me fue impedido por el Espíritu Santo hablar. ¿Por qué? Porque el Señor incluso, a veces queremos hablar y nos dice calla, y a veces queremos callar y el Señor nos dice habla. Porque Él es el dueño de su Evangelio. Y aquí lo vemos en este pasaje. Y lo vemos desplegado en todo el texto, versículo 26, versículo 29, versículo 39. El ángel del Señor, el Espíritu del Señor, haciendo énfasis de que el Señor es el dueño de su Evangelio y por tanto Él decide cómo usarnos. Él decide cuándo usarnos y por cuánto tiempo usarnos. Y de una predicación exitosa en la ciudad de Samaria a multitudes, ahora el Señor lo llama al desierto. Entonces, es bueno que nosotros entendamos
eso, cuando uno entiende que el Evangelio es del Señor, entonces uno aprende a estar haciendo esa obra sin estrés, sin culpa, en paz. ¿Por qué? Porque uno sabe que Él es el dueño. Y el Señor está más interesado en salvar almas que nosotros en predicar. Y el Señor ama más a las personas a quien nosotros le estamos comunicando su evangelio que nosotros mismos. O sea, que nos da un gran descanso ese aspecto soberano de lo que es el evangelio. Y aquí vemos que Felipe entonces fue obediente. Y eso nos lleva a una segunda característica del evangelio. La primera es que el evangelio es una iniciativa de Dios. Él es que toma la iniciativa. Primero lo envía a Samaria, ahora lo envía al desierto. Número 2, el evangelio es una misión urgente que hay que cumplir. Miren, hermanos, hace muchos años el doctor James Kennedy hizo un estudio dantesco con un resultado deprimente, por lo que trajo a la luz. Y él dijo que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca han compartido el evangelio con otra persona. Lo que ha llevado a algunos a decir que en vez de llamarse gran comisión es gran omisión. ¿Podemos imaginarnos eso? Bueno, la condición del evangelio, primero en la parte de Europa, de donde nos llega, y luego aquí en Occidente, en esta parte del mundo, nos dice que algo anda muy mal. Contrario a lo que nosotros creemos, el evangelio no está creciendo en Occidente, está decayendo. No sé si ustedes sabían que 7,000 iglesias se cierran todos los años para no abrir jamás. 7,000 iglesias. Que las iglesias de más de 1,000 personas solamente representan el 1%. Y yo no estoy diciendo que lo ideal es una iglesia de 1,000 personas. Lo que estoy diciendo es que a veces vemos por redes sociales o por televisión una iglesia con un templo enorme. Hay mucha gente que dice, el evangelio está creciendo. No, eso solamente es un 1%. Y lo que está sucediendo es que las personas se están cambiando de iglesia y lo que hay un reciclaje de cristianos, pero las iglesias no están creciendo. ¿Cómo uno evalúa eso? Primero, con el compromiso que tienen de la proclamación del evangelio y número 2, por el número de bautismos que estamos teniendo. Entonces vemos iglesias enormes con poco bautismo. ¿Qué nos dice eso? Que hay una masa crítica de consumidores y personas que se han añadido a la iglesia por transferencias, no porque han sido ganadas. El evangelio es una misión urgente que cumplir. Hermanos, no es que si yo quiero, no es que si yo puedo, no es que si yo lo siento, es que hay que proclamar el evangelio. Es una orden, es el medio que Dios ha dejado para alcanzar a las personas que no le conocen. Y si no lo estamos haciendo, por lindo que sea el culto, por inspirador que sea, estamos en una tremenda falta delante de Dios. Es como que yo pretenda adorar a Dios y experimentar sublimes experiencias y estar en desobediencia. ¿Usted cree que Dios va a recibir nuestra adoración? Es que la proclamación del evangelio es parte de la adoración, porque la adoración no se limita a lo que hacemos en el culto, es lo que nosotros, la forma en cómo vivimos para Dios. Aquí nos dice en el versículo 27 que Él se levantó y se fue. El Señor le dijo, vete al desierto, aquí no hay réplicas, aquí no hay cuestionamiento, pero Señor, tú me estás usando aquí, ahora cuando esto se pone bueno, tú me mueves al desierto. No, que Señor, yo solamente soy un predicador de
ciudad, en el desierto yo no quiero. Yo solamente me gusta el Palacio de Buckingham. Yo me he encontrado con personas que me dicen, yo estoy siendo llamado al ministerio. Son jóvenes que van a conferencias porque creen que el ministerio es una conferencia. Como matrimonios, yo he estado con parejas que estamos en las sesiones prematrimoniales y ellos se están preparando para la boda, no para el matrimonio. Y no debemos prepararnos y no debemos ver la vida matrimonial así. Debemos ver la vida matrimonial no como un evento, sino como un proceso para glorificar a Dios por medio de la relación. Y decir que el plan de Dios funciona. El evangelio no es simplemente que yo me sienta motivado a hacer esto o aquello. Es estar subordinado a lo que Dios ha decretado. Y aquí vemos que Felipe se levantó y se fue sin réplicas. Es cuando le decimos a los hijos, ve y haz tus deberes en la cocina. Lava lo que haya que lavar. ¿Ustedes creen que eso se hace en una primera llamada? Primera llamada. Segunda llamada. Recoge tu cuarto. Tercera llamada. Es como en los aeropuertos que están llamando a alguien. Fulano de tal, el vuelo está listo para partir. Media hora y hasta las cuántas hay. ¿Cuándo es que va a partir? ¿Y dónde está esa persona? Déjenlo. A menos que sea yo. Pero déjenlo, nos está atrasando. La obediencia es sin atrasos, sin protestas. Para decir que somos obedientes, no es simplemente que hicimos las cosas, es que la hicimos sin atrasos, es que la hicimos sin protesta y en tercer lugar la hicimos con gozo. Él se levantó y se fue, y aquí había un eunuco, un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Todos nosotros tenemos la misma encomienda de predicar el evangelio en la casa con el testimonio y abriendo nuestra boca en el autobús, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la fiesta, en donde quiera que el Señor nos llame. Tenemos que proclamar el evangelio porque es una misión de cumplir. No es una élite que solamente va a cumplir con esto, no es para los pastores, los misioneros. Es para todos. En el momento que el Señor nos salvó, en ese mismo momento nos está llamando a proclamar el evangelio. No hay que tener mucha profundidad teológica para eso. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? Juan 9. Lo recuerdan, ¿verdad? Era un hombre que el Señor lo sanó de la vista. Y él se fue al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos, que era quienes certificaban la veracidad de su sanidad. Y él fue allá y entonces comienzan a interrogarlo, que quién fue que te sanó. Y ese interrogatorio duró todo el día. Y el asunto se estaba ya poniendo feo y mandaron a buscar a los padres. Los padres, por miedo a esos religiosos, le dijeron, no, edad tiene, pregúntenle a él. Y el hombre ya estaba desesperado. El pobre ni siquiera había comido. Y uno como que después de me da mal humor cuando no come. Por eso por ahí hay unos perros calientes que van a tener. Entonces, ella le pregunta que quién fue que te sanó. Le hacen la pregunta otra vez. Se la hicieron varias veces al revés y al derecho. Y él dice, mira, yo no sé si el que me sanó es el profeta. Si es bueno, si es malo. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Bendito sea el Señor. Todo convertido tiene una historia que contar. Y la historia es que estábamos perdidos y ahora somos salvos por Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos que compartirlo. Es una misión urgente que cumplir. Y aquí vemos a Felipe siendo obediente. Entonces el evangelio es una iniciativa de Dios, es una misión que cumplir, es una tarea urgente. En tercer lugar, dice la escritura aquí en este versículo 30, que Felipe vio el carruaje que iba pasando, pero el carruaje no se detuvo. A veces las cosas no van a salir tan fáciles como nosotros quisiéramos. Y dice la Biblia que Felipe se acercó corriendo. Tuvo que fajarse a correr. Pero Señor, tú sabes que yo tengo problemas en la espalda. Corre.
No hay condiciones. Señor, yo me paré y él no siguió. Miren, les voy a decir algo. Los que no me conocen podrán no creer. Los que me conocen, quizás. Y es que yo soy tímido. Ustedes me ven aquí, pues yo me estoy muriendo. Yo, señores, tomando, comiendo mi espíritu, dirígete. Siempre digo que si mi esposa no se me hubiera declarado, nosotros no nos casamos. ¿En serio? Yo, para enfrentarme a una gente que no conozco y establecer una comunicación, eso es serio para mí. Lo que pasa es que por encima de mi miedo, mis limitaciones, está mi obediencia a Dios. No tiene que ver con nuestras habilidades, tiene que ver con un asunto de obediencia. Y a veces yo estoy en un lugar público y veo a una persona y digo, Señor, ayuda. A lo mejor tú quieres que yo me quede callado como Pablo. Y es más fácil para mí. Pero tengo que decirle acerca de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Tengo que hablarle del Evangelio porque es un acto de obediencia. Y ustedes no se imaginan a cuántas personas yo le he tenido que hablar que si me dejo de llevar de mis emociones no le hablo. Y a veces uno cae en la trampa de definir perfiles. Y yo no voy a hablar a ese porque ese se le ve que es receptivo. Aquel tiene cara de que me va a rechazar. Hermano, usted no sabe. Abra su boca, el Señor es que sabe a quién va a salvar. Usted no es Espíritu Santo para determinar. Yo conozco personas que están así de convertirse y así, tienen 20 años. Y otros que tienen caras de Rottweiler y se convierten, porque el que convierte los corazones es el Señor. No somos nosotros. Yo una vez estaba en un aeropuerto y había un señor, como de unos 75 años. Yo le llamo el reggaetonero de la tercera edad. Imagínense cómo se visten los reggaetoneros. Tenía una gorra de los Yankees de lado. Un señor de 75 años como que no pega. Unas bermudas puestas. Unas chanclas con media. Porque se la moda a los jóvenes ahora. Usted sabe lo que es caminar por un aeropuerto. Entonces caminan y el pantalón se lo dejan, usted sabe, por allá. Y así estaba ese señor. Y entonces tenía un bling bling. ¿Usted sabe lo que es un bling bling? Es la cadena. Es la dignidad del reggaetonero, el bling bling. Y entonces el señor caminaba así esto. Y él se paseaba y todo como que todo el que lo veía como que llamó la atención eso. Y lo veía y él estaba de una manera intencional como queriendo llamar la atención. Y entonces hicieron el llamado para abordar. Yo me siento, saco un libro, comienzo a leer mi libro. ¿Quién se me sienta al lado? Ah, ustedes estaban ahí. Se me sienta al lado el Señor. Y yo nada más lo veo así. Y sigo leyendo. Y ese señor hizo esto. ¿Qué usted está leyendo? Y yo lo miro y le digo, un libro. Y él vuelve y ve el título. ¿Usted es cristiano? Digo, sí. Se quita la gorra y me dice, hábleme de Dios, que yo estoy necesitado. Yo siempre oro al Señor por quien se me sienta al lado. Dame palabras, dame la capacidad para introducirme y darle el mensaje de esperanza. Y en ese día, en ese momento, yo no lo hice. Para vergüenza, no caigamos en la trampa diabólica de, por la apariencia, de definir quién puede escuchar y quién no. Eso es un asunto de Dios. Y yo le prediqué el Evangelio. No hizo una decisión en ese momento. Yo oro, no lo volví a ver jamás, que el Señor hubiera obrado eso. Pero es urgente. Es una misión que cumplir. No tiene que ver con mi comodidad, como yo perciba las cosas. Simplemente es una tarea que hay que hacerla y hay que hacerla urgente.
El Evangelio es una iniciativa de Dios, es una misión que cumplir, es una tarea urgente y algo muy importante ya terminando en el último tramo de esta exposición. El Evangelio no se siente, se entiende. Y es algo que yo soy enfático. Yo creí en Jesucristo y no sentí nada. Me bauticé y no sentí nada. Y tenía una presión tremenda porque cuando yo me bauticé, ahí salió gente, se va llorando. Y yo, ¿y qué yo voy a hacer? Y porque entonces te cuestionan. Y tú no sientes nada, no estás llorando. El Evangelio no se siente, se entiende. Yo no sentí nada, pero entendí que era pecador. Entendí que si moría en esas condiciones me iba al infierno. Entendí que era urgente que yo viniera a Cristo y me rindiera a Él. Entendí que era un amargado, entendí que era un orgulloso, entendí muchísimas cosas y vi mis pecados como nunca antes lo había visto. Acorralado y emboscado por el Espíritu Santo, con una ley que me decía la paga del pecado es muerte, no tuve otro remedio que venir rendido a Cristo, entendiendo mucho y sintiendo nada. El Evangelio no se entiende. ¿Por qué? Porque el Evangelio no apunta a las emociones, apunta al entendimiento. Por eso, dice aquí, en el versículo 31, y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Al menos que alguien me explique, dicen otras versiones. ¿Por qué? Porque Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? No le dije, ¿sientes algo? Y cuando estoy evangelizando a alguien, hay personas que me dicen, mire, yo sé lo que usted me está diciendo. Lo que pasa es que yo no lo siento todavía, es que tú no tienes nada que sentir. A menos que te arriesgues a sentir el fuego del infierno. Eso sí se va a sentir. El Evangelio tiene que ser explicado. Tenemos que apuntar al entendimiento. Y el Espíritu Santo va a convencer de pecado cuando nosotros hagamos una explicación correcta del Evangelio. Y dice aquí el texto que él invitó a Felipe, versículo 31, a que subiera y se sentara con él. El eunuco respondió a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo, de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando por esta escritura, el original dice, le evangelizó. Le predicó las buenas nuevas. El texto no nos dice con detalle lo que él dijo. Pero apelando a uno de los libros que te ha recomendado para esta conferencia, el libro de Craig Gilbert, que es el Evangelio, él hace una maravillosa explicación de que no encontramos la palabra evangelizó, evangelizar con sus definiciones y tampoco podemos buscar una concordancia para darnos cuenta en qué textos está la palabra evangelizar o evangelio o evangelizó para entonces de ahí sacar conclusiones. Porque hay grandes sermones en la historia, por lo menos en las crónicas bíblicas, que no mencionan la palabra evangelizar y son modelos de evangelización. Por ejemplo, el sermón de Pedro en Hechos, capítulo 2. Ese es uno de los grandes sermones. Y si nosotros partimos de ese sermón, vamos a ver que una correcta evangelización contiene el amor de Dios. Contiene la condición del hombre. Contiene la obra de Cristo y revela la responsabilidad del ser humano. En otras palabras, un bosquejo fácil del Evangelio es Dios, hombre, Cristo, hombre. Apréndase eso de memoria. Que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si aquí hay una persona invitada que no conoce a Cristo, mire, Cristo vino a morir por nuestros pecados.
Y la condición suya, si usted no tiene a Cristo, es que usted es pecador. Esa palabra puede ser ofensiva, pero es una verdad que le va a traer bendición si usted la abraza y viene a Cristo. Entonces, Dios es amor y el hombre es pecado. Entonces, aquí hay un dilema porque Dios es amor, pero no es solamente amor, sino también que Dios es justicia. Dios ama al hombre. Hay algunos predicadores que dicen que Dios odia al hombre, por eso tiene que condenarlo. Yo digo que Dios condena al pecador no sobre la base de su odio, sino sobre la base de su justicia, no sobre la base de su odio. Dios odia la práctica pecaminosa y al ser humano completo, a toda la humanidad, Él la ama, pero tiene que condenarlo no porque Él odia, sino porque Él es justo. Dice la palabra de Dios en Nahum, el profeta Nahum, hablando de una manera clara en ese primer capítulo, que Dios no dará por inocente al culpable. Dios es amor, pero también es justicia. Y aunque Él ama, así como el juez tiene que condenar a alguien, no porque tenga nada personal con esa persona, no porque la odie, sino porque Él hace valer la justicia. Dios, el más perfecto, santo de todos los jueces, Él también tiene que hacer valer la justicia. Es verdad, Dios te ama, pero va a tener que rendir cuentas a Dios, como dice el profeta, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Vamos a tener que dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Hay personas que dicen, no, yo no soy pecadora. Bueno, tú dirás que no eres pecador o pecadora, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos somos pecadores. Y pecamos de diferentes maneras. Con el pensamiento. Hoy, ¿cuántas veces usted ha pecado? Y yo, con el pensamiento no. Con lo que decimos. Con lo que hacemos. Y también dice Santiago que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántas cosas buenas hemos dejado de hacer hoy? Dígame usted, ¿cuántas veces al día pecamos? Entonces nosotros tenemos un serio problema. El ser humano tiene un serio problema con Dios. Dios es amor, pero en su justicia tiene que condenar al ser humano. Y no hay nada que el ser humano pueda para autosalvar. No se puede salvar por sus buenas obras, porque sus obras están contaminadas por el pecado. Eso es serio, ¿ya? Buenas obras. Ni tampoco merece salvación. Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. El hombre está atrapado. Está en un laberinto donde no tiene salida. Dios es amor, pero en su justicia tiene que condenarlo. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para salir de esa sentencia judicial que hay en contra de él. Este aparente problema es resuelto en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Qué le pasó a Cristo en la cruz? Murió y resucitó. Para que todo aquel que cree que Jesucristo lo sustituyó, entonces tenga salvación y vida eterna. Pero eso es a través de la fe. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Cuando yo creí en Cristo, yo vi mi condición, mi ocaso gris, mi desesperanza, mi fatalidad, mis calamidades, lo vi. Pero cuando me explicaron que solamente yo podía salir de ese estado, creyendo que Jesucristo murió por mis pecados, vi una esperanza a mi vida. Un nuevo sol se posó sobre mí. Creí en Cristo y Cristo me dio salvación y vida eterna. Por eso el Evangelio, una manera de recordarlo, es Dios es amor y es justicia. El hombre es pecador y está irremediablemente salvo. Cristo vino a pagar por nuestros pecados y el hombre tiene que creer en Cristo por medio de la fe. Eso es evangelizar.
Entonces, cuando vamos a este pasaje, vemos que el Evangelio es iniciativa de Dios, que el Evangelio es una misión que cumplir, que el Evangelio es urgente, que el Evangelio debe ser explicado y por último, el Evangelio debe ser recibido. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el único dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él creyó en Jesucristo. Dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Mesías. Yo creo que Jesucristo es el Salvador. No encontramos en la Escritura una definición, pero sí encontramos una descripción clara del texto que brota del pasaje. Y es que el Evangelio es iniciativa de Dios, que el Evangelio es una misión que cumplir, que el Evangelio es urgente, que el Evangelio debe ser explicado y el Evangelio debe ser recibido. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos tus bondades. Que ella more abundantemente en nuestros corazones y que nos inquiete de tal manera por medio de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir tu verdad como tú esperas que nosotros lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.